Buenas, ante todo saludarles. Soy Lourdes Ruda, psicóloga clínica, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro fundador de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú. El día de hoy estoy con ustedes para compartir con ustedes algunos alcances sobre lo que vienen a ser los primeros auxilios psicológicos frente a la pérdida en el contexto del COVID-19. Como todos sabemos, es más, estamos viviendo la pandemia del COVID-19, nos está exponiendo a una serie de pérdidas masivas. En primer término, la pérdida de salud, pero también con ello el fallecimiento de muchos seres queridos, el distanciamiento de muchas personas, la pérdida de nuestra libertad, la pérdida de la estabilidad laboral, económica, la pérdida de nuestras rutinas, de nuestros espacios de ocio, por dar solo algunos ejemplos. La pérdida, en principio, como fenómeno, nos lleva de manera subsiguiente al trabajo de duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es el proceso adaptativo, natural, normal, podríamos decir, esperable ante la pérdida de un ser querido o de cualquier otra cosa relevante en nuestra vida. Esta es una respuesta natural que tiene que ver con la actitud de apego que tenemos las personas, que desarrollamos las personas ante nuestros seres queridos y que por tanto cuando se da una pérdida intentamos a toda costa restablecer la relación con aquello que hemos perdido. El duelo es un proceso dinámico y activo en el que supone una serie de fases o etapas. Nosotros, por el trabajo que venimos realizando, probablemente solo podremos ser espectadores de la primera fase, pero este es un proceso muchísimo más largo que generalmente dura varios meses. Las etapas por las que pasa una persona que está teniendo que asumir una pérdida, en un primer momento son las de shock o entumecimiento, no querer, no terminar de reaccionar y reconocer lo que está pasando. Por tanto, hay luego una etapa en la que sí o sí tendremos que darnos cuenta que esta pérdida es un hecho real y comenzaremos ya siendo conscientes de ello a desear que estuviera aquí. Hay un anhelo o búsqueda de que ese ser querido pudiera estar acompañándonos, aunque sabemos que eso no es posible. Sobreviene, por tanto, la desesperanza, a veces la rabia, y luego de un proceso medianamente laborioso, logramos, por suerte, en el mejor de los casos, y salimos airosos, reorganizar nuestras vidas. Frente a las malas noticias suele haber un patrón de respuesta conocido. Como les decía, en un primer momento se va a dar una respuesta de negación o incredulidad. Ello es especialmente común, además, cuando esta noticia cae de manera abrupta y no ha habido nada que nos permitiera como adelantarnos o prever que esto pudiera ocurrir. Es un mecanismo protector que incluso da un tiempo de respiro para que la persona comience a hacerse cargo de la realidad. Después sobreviene un momento de confusión donde la persona no sabe bien qué hacer, cómo asumir aquello que se le está informando. Uno siente que se está ahogando, que no tiene salida y después de un respiro busca tranquilizarse a sí mismo y convencerse de que todo va a salir bien. A partir de ello, uno comienza a tener algunas respuestas más operativas, a reajustarse en alguna medida a la situación. Esto con algunas altas y bajas. El duelo es un proceso que trae una serie de reacciones que involucran al ser en su totalidad. Reacciones a nivel físico, emocional, cognitivo, social, conductual, espiritual. A nivel físico es común la opresión gástrica que se une con la sensación de ansiedad a nivel afectivo.
la sensación de falta de aire, la boca seca, a veces dolor de cabeza, insomnio. A nivel afectivo son muy comunes la tristeza, la ansiedad, la rabia. En términos cognitivos, tenemos mucha dificultad para concentrarnos, nuestros pensamientos solo giran en torno a la persona fallecida o a veces a ideas repetitivas que se nos vienen en relación a su partida. A nivel social puede bajar el deseo de compartir espacios con otras personas, y en términos conductuales también son frecuentes los trastornos de sueño, del apetito. En algunos casos hay una baja de la actividad y en otros casos hay más bien un aumento de la actividad para disipar el malestar. También habrán reacciones a nivel espiritual, como se anota aquí mismo. Las tareas del duelo, si se trata de hablar del duelo como proceso global, pasan desde el aceptar la pérdida, aceptar el hecho de la pérdida como una realidad, al trabajo de las emociones, a la adaptación al mundo sin el fallecido, pero pudiendo recordarlo, para finalmente encontrar nuevos motivos para seguir viviendo. El duelo no es igual en todas las personas, como puede parecer casi obvio decirlo, y esto está mediado por una serie de factores que van a hacer que realmente cada duelo, incluso el de una misma persona, sea diferente. Hay una serie de variables, como les decía, que van a influir en este trabajo. Los primeros tienen que ver con las variables que caracterizan a la persona que está sufriendo la pérdida. La personalidad, las variables de historia personal, si han habido historias de pérdidas previas, en fin. También las características de la persona que falleció, la naturaleza del vínculo que yo sostenía con ella, el nivel de apego, de afiliación, el rol que esa persona tenía conmigo, quiero decir, si es que era mi padre, mi madre, mi hermano, mi esposo, las condiciones en las que se da el fallecimiento, si se da como producto de una enfermedad, un accidente, si era algo previsible o no previsible, si se conocen las causas, si se recibió atención, si se hizo todo lo que se podía hacer, si se cuenta también con una red de soporte familiar o amical y de variables culturales que son las que muchas veces también connotan los acontecimientos, que hacen que se adjudiquen formas de comprender la vida, la muerte, la enfermedad y cada tipo de enfermedad. En el caso del COVID, ¿qué cosa es lo que ocurre? Decíamos que estamos enfrentados a una serie de pérdidas sucesivas, simultáneas, pero que además se están dando en condiciones bien particulares. Las pérdidas se están dando de manera abrupta, con sufrimiento de los pacientes, de las personas que fallecen, en soledad, difícil tanto para la persona que fallece como para la persona que pierde a un ser querido, porque uno no puede acompañar a ese ser en los momentos en que está sufriendo, sin poder ver el cuerpo de la persona que fallece y sin opción a pasar por los rituales característicos que nos permiten despedirnos de ese ser querido. Se dan, por tanto, una serie de tensiones concurrentes en medio de una crisis colectiva donde no solo está afectada la persona que está perdiendo al ser querido, sino prácticamente todas las personas que están a su alrededor. La ausencia de velorio no creo que tiene un lugar menor, porque no es simplemente un ritual por un ritual. Los rituales en nuestra cultura y en cualquier otra tienen un sentido, un simbolismo. En nuestro caso, el velorio, ese tiempo de convivencia con el cuerpo inerte del ser querido, permite tomar conciencia que la persona ha fallecido, que la persona no está. Homenajear al difunto y hacerlo además
en reunión con un grupo de personas que comparten un sentir y que se acompañan. ¿Cómo ofrecer ayuda entonces? ¿Cómo ofrecer los primeros auxilios psicológicos a las personas que pierden a un ser querido? Como bien lo dice la guía del ministerio, pues tomar estas tres acciones: observar, escuchar, conectar. No más, no menos. Observar. Observar las necesidades. ¿En qué situación está esa persona? ¿Cuál está siendo la reacción de la persona a la noticia? Es importante por eso lo que les señalaba anteriormente, para que ustedes conozcan qué sería lo esperado y si aquellas reacciones que esta persona está teniendo están dentro del patrón de lo esperado o no, por más que impliquen la movilización de la persona o sean dolorosas. Si son parte de las reacciones esperables, uno está medianamente sereno hasta donde queda, sí conmovido, pero sereno de que la persona está reaccionando como se espera pueda reaccionar. Después de haber hecho la constatación observacional de cómo se encuentra la otra persona, se trata de escucharla, de saber quién es, en qué condición está, en qué situación. Viene entonces una cuestión de la escucha empática. Saber escuchar es fundamental para contener en simultáneo y luego hacer una buena orientación. El proceso de conexión, en el que no siempre nos toca intervenir, implicará ya el facilitar el que el otro identifique los recursos personales para tomar acciones y gestar este plan de acción, identificando de manera importante lo que corresponde a las redes de apoyo social. Entonces, ¿cuál es el rol de quien ofrece los primeros auxilios psicológicos? En primer término, acompañar el proceso de expresión afectiva. En segundo término, ayudar a que la persona termine de reaccionar y darse cuenta de qué es lo que se le está informando, que ha tenido una pérdida, que ha fallecido un ser querido, y en función de eso comenzar a asumir acciones coherentes a esa situación. Y en tercer término, también identificar las redes de soporte social para esa persona. Si bien hay un patrón general de respuesta a las malas noticias, dentro de estos patrones pueden haber como respuestas alternantes. Hay quienes digamos, la respuesta más evidente y clara es la de parálisis y shock. Y por tanto, la respuesta de nosotros que acompañamos a aquella persona será en primer término el de dejarle darse un respiro, respetar el silencio, respetar esa pausa que el shock le está suponiendo, permaneciendo a su costado y luego hacerle notar de nuestra presencia y estimular a que lentamente se exprese probablemente sus pensamientos, lo que está circulando por su mente y dejar salir las principales emociones que puedan surgir, sin exacerbar la salida emocional, sino solamente facilitar el que comience a drenar de manera espontánea lo que tenga que drenar. Hay otras personas que más bien reaccionan con un desborde afectivo masivo, que hasta parece que pudieran casi que desmayarse o pueden entrar en unos llantos muy fuertes o en gritos muy llamativos, ¿no? Entonces creo que es importante en estos casos, evidentemente, si nuevamente nuestra presencia simplemente ya marca un lugar para el otro, hay que dejar salir el afecto hasta que la persona se calme y luego facilitar la organización frente a la tarea. En otros casos nos vamos a encontrar a personas que se nos muestran muy coherentes, muy ecuánimes, muy racionales y que pueden hasta decirnos que ya se veía venir o lo que fuere, ¿no? Y en estos casos, si bien uno puede creer que está esta persona mejor, eventualmente hay que estar alerta porque pueden a veces convertirse en personas que puedan funcionar como bombas de tiempo.
Es llamativo que alguien, por más que se espere el deceso de un ser querido, pueda reaccionar normalmente de manera tan ecuánime sin quebrarse, ¿sí? En todo caso, en uno u otro término, en una u otra posibilidad de reacción, lo importante es establecer un punto de equilibrio entre la expresión afectiva y el recobrar la sensación de equilibrio y posibilidad de pensar en el qué hacer. Como clave, algunos elementos. Escuchar, valorar el silencio, contener siempre en una actitud empática. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Esto es no imaginarme yo lo que yo sentiría, sino imaginarme yo a partir de lo poco que pueda haber escuchado al otro, cómo es que esa persona en su situación podría estar viviendo esto. Escuchar es importante antes de adelantarse a hablar o suponer. Tenemos que saber quién es esa persona, cuál es su situación, cómo siente y experimenta las cosas y qué es lo que esa persona percibe como una necesidad. El silencio también va a ser especialmente importante, a veces agobiante para quien acompaña, pero el silencio no siempre es soledad. Muchas veces es compañía cuando hay dolor. A veces las palabras pueden estar de más y el acompañamiento en silencio puede ser agradecido por la persona. Hay que también dejar espacio a que la persona se organice, piense e identifique sus emociones. Esos espacios de silencio van a permitir la reorganización. No se trata de dejar a la persona sola, en soledad, por decirlo así, sino dándole pausa y luego más bien contener. No, esto es poder dar probablemente algunas palabras de validación afectiva. No es exacerbar la emoción, pero sí permitir que la persona se exprese y tampoco calmar prematuramente con palabras el dolor de la otra persona. En ningún caso, sin embargo, esto significa el intentar que la persona caiga en un desborde afectivo. Algunas frases, cuando uno ya le toca hablar, pueden ser cuestiones como ¿cómo lo puedo ayudar? Entiendo que esto es muy duro, comprendo lo que dice, entiendo que esté triste, es inevitable estar triste, enojado, confundido. En estas circunstancias es común sentirse aturdido. Para algunos es útil pensar qué les ayudó en otras situaciones difíciles para poder encontrar salidas a sus problemas actuales. Aquí estoy si desea hablar. Dichas así parecen frases hechas y contrahechas, pero la idea es que no sean sentidas por el otro como frases que se repiten por doquier a cualquiera de las personas que uno siente, que uno está atendiendo, sino que son frases en su momento muy sentidas. En relación a este gran agobio que están teniendo las personas respecto a no poder tener espacios de despedida formal a través de los velorios, sí es importante ayudar a que la persona encuentre modos simbólicos de homenajear a sus seres queridos. Se están, de hecho, haciendo misas por internet, reuniones virtuales en homenaje a la persona fallecida. Algunos hacen un altar con recuerdos, cartas, fotos, videos. Hay una serie de expresiones que están implementándose y que están siendo saludables como formas alternas de despedir a sus seres queridos. Frente al pedido de hacer esta conferencia, intentaba formular también como una suerte de guión de cómo podríamos acercarnos a la persona a la que vamos a ayudar. Por supuesto, no es que esto lo vayamos a decir de manera general, pero
los grandes momentos serían el presentarnos, explorar en qué situación se encuentra la persona, cuáles son sus recursos y evidentemente despedirnos diciéndole dónde puede volver a acceder a nosotros, ¿no? En términos de presentación, decirle que uno es nuestro nombre, que yo estoy encargado de acompañar a los familiares que están pasando por esta situación para saber cómo se están sintiendo y si están necesitando algo. Pregunté entonces si le gustaría conversar un momento y si así fuera, empezar por saber cómo se llama esa persona. Hay que tener presente que no todas las personas necesariamente van a querer recibir el acompañamiento y es un derecho. Muchas veces las personas que acaban de perder al ser querido están más pendientes en cubrir sobre todo si es que nos toca estar trabajando de manera presencial en los hospitales, en los centros asistenciales, la persona de repente está más inquieta por ir a resolver los trámites. En otras cosas, cuando se está haciendo la atención por línea, la teleatención, la atención telefónica, pues probablemente encontremos a la persona con un poquito más de tiempo, pero no necesariamente con deseo de conversar con nosotros. Si la persona nos diera el pase, pues habrá que explorar la situación en que se encuentra. Preguntas como cuál es su situación, hay alguien que lo está acompañando, alguien que lo ha venido apoyando en este tiempo, está necesitando algo, hay algo que le preocupa de manera especial. Escuchar evidentemente lo que nos exprese la persona y en un segundo término, en un tercer momento, después de la exploración de las preocupaciones, también explorar los recursos para saber cómo ayudar a esta persona, pero también dejar a la persona con la sensación de que hay recursos. Cuando nosotros exploramos algo, la persona para respondernos a nosotros se está respondiendo a sí misma. ¿Qué ha venido haciendo hasta el momento? ¿Ha pasado anteriormente por situaciones similares? ¿Recuerda algo que le ayudó en estas otras circunstancias? ¿Cuenta con apoyo de familiares, amigos u otras personas? ¿Hay algo que podría facilitarle las cosas en esta situación? Y bueno, probablemente después de haber intercambiado un diálogo a partir de estas preguntas, guía, probablemente nos llevará a poder, junto con la otra persona, facilitar el que se concrete algún plan de acción, ¿no? Y también el asignar espacio para una posible cita adicional o consulta adicional o lugar donde pueda apelar a la ayuda. Nos despedimos diciendo, por ejemplo, algo como, sé que no está siendo nada sencillo esto, es importante que te tengas paciencia, que sepas que lo que sientes, aunque es doloroso, es algo esperable. Verás que esto es un proceso, no es mágico, habrán algunas altas y bajas, pero progresivamente se espera que puedas ir sintiéndote mejor. Ayuda mucho buscar compañía y apoyo de la gente cercana. También puede recurrir a pedir ayuda y decirle un poco dónde nos pueden encontrar. Allí siempre habrá profesionales que la escuchen o la orienten. Y luego, pues, enfatizar los mensajes que el ministerio un poco está intentando alentar, difundir respecto a cómo afrontar la pérdida de un ser querido por COVID. Lo leo. Es natural sentirse frustrado, molesto o incluso culpable. Sin embargo, todos estamos en riesgo ante este virus. No despedir al ser querido es doloroso. Si lo hiciéramos, sin embargo, nos arriesgamos a contraer la enfermedad o contagiar a otros familiares y ponerlos en peligro. No habrá velorio, pero podemos preparar una ceremonia simbólica como homenaje para expresar nuestro afecto, cariño y recordarlo como siempre. Si te sientes triste, convérsalo.
No te guardes las emociones. Llorar está bien ante una situación tan dolorosa. Mantener el contacto con la familia y seres queridos ayuda. Usa mensajes o videos para asimilar la pérdida y compartir en grupo según tus creencias. Sigamos cuidando y protegiendo a quienes nos rodean. Creo que este es básicamente el mensaje. Enfatizo entonces, antes de terminar, algunos mensajes clave que quiero que queden estratégicamente muy registrados. Uno, el duelo es el proceso natural ante la pérdida. Es un proceso esperable, doloroso, pero natural, normal, si cabe decirlo. La primera reacción ante una pérdida suele ser el shock. El impacto puede producir temporalmente la pérdida de atención o la baja en las capacidades mentales y eso le dificulta el encontrar salidas. La escucha y el acompañamiento en la expresión afectiva son importantes, no se busca calmar prematuramente, la información debe ser clara y precisa para facilitar el proceso de reorganización del doliente. Es fundamental la activación de las redes de soporte social. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.